Charles Manson, la historia del líder de una secta asesina. A lo largo de la historia, muchos asesinos son recordados por sus actos macabros y por la brutalidad de los crímenes, pero hay pocos que tengan el carisma y la influencia de Charles Manson. Este hombre, más conocido por ser el fundador y líder de la secta conocida como la familia Manson, logró que sus seguidores cometieran una serie de crímenes con la idea de que sus actos acelerarían una guerra racial que ocurriría en cualquier momento. Antes de comenzar con el vídeo, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934, en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, y su madre tan solo tenía 16 años cuando dio a luz. Su vida siempre estuvo marcada por el crimen y los robos, y no tuvo una infancia fácil. Su progenitora era alcohólica y, según el propio Manson, un día le entregó a una camarera sin hijos a cambio de una jarra de cerveza. Fue su tío quien tuvo que recuperarlo unos días después. Tanto la madre como el hermano de Manson tienen un historial delictivo, y fueron condenados a 5 años de cárcel por robar una estación de servicio en Charleston, Virginia, en el año 1939. Esto hizo que Manson acabase en una casa para niños sin hogar. Después, Manson intentaría volver a casa, pero su madre lo rechazó. Manson comenzó a delinquir de muy joven, y a los 13 años se produjo su primer arresto por atracar en una tienda de alimentación, pero era un chico hábil, y a los 4 días se fugó del correccional. Tras varias detenciones y fugas por robar vehículos, en 1967 volvió a prisión por la falsificación de cheques. En la cárcel, Manson comenzó a estudiar esoterismo y filosofía oriental. En esa época, Manson ya se había casado y divorciado 2 veces. Tenía 2 hijos con 2 mujeres distintas. Manson salió de prisión en el 1967 y se trasladó a San Francisco, donde prácticamente vivió como un mendigo hasta que conoció a Mary Brunner, una chica de 23 años que trabajaba como asistente de biblioteca de la Universidad de Berkeley. Su poder de seducción y manipulación eran tales que se fue a vivir con ella. La personalidad de Manson despertaba elogios entre sus futuros seguidores, que se referían a él como el mago. Quizás por eso, unos meses después de instalarse en la casa de Brunner, ambos compartían piso, el piso de Brunner, con 18 mujeres. En aquellos años, la ciudad de San Francisco era la base del movimiento hippie, y Manson rápidamente se estableció como un gurú que, gracias a su poder de persuasión, pronto tendría su primer grupo de seguidores. Recibieron el nombre de la familia Manson. Es importante destacar que la mayor parte de estos seguidores eran mujeres. Ese mismo año, Brunner quedó embarazada de Manson, lo que sería el tercer hijo de este. El año siguiente, Charles Manson instauró su guarida en el rancho Spahn, en el Valle de California. La familia Manson no pagaba alquiler porque éste ordenaba a sus seguidoras que tuvieran relaciones íntimas con el dueño, casi ciego. Este aparentemente inofensivo grupo de individuos pasaría a la historia por el asesinato de varias personas bajo las órdenes de Charles Manson. A pesar de que Manson no se manchó las manos de sangre, sus ideas fueron el motivo por el que la familia decidió quitar la vida a sus víctimas. Manson creía que se acercaba una guerra racial, tal y como interpretaba en una canción de los Beatles, Helter Skelter. Así se llamaba la canción y también su profecía. Manson pensaba que los hombres de raza negra se rebelarían contra los blancos, y ganarían la batalla. Pero como los negros no podrían conservar el poder, debido a que consideraba que eran inferiores, entonces Manson sería el líder del mundo. Con el tiempo Charles Manson se impacientó. Como veía que los individuos de raza negra no movían ficha, decidió adelantar la guerra racial cometiendo una serie de asesinatos en los que dejarían pruebas en la escena del crimen para inculpar a los Black Panthers. El asesinato más destacado que cometió la familia Manson es el de la actriz y modelo Sharon Tate de tan solo 26 años de edad que, además, estaba embarazada. Solamente le faltaban 2 semanas para tener a su hijo con el director de cine Roman Polanski. Curiosamente, ese día, estaba cenando con un grupo de amigos cuando decidieron ir a su mansión. Fue allí donde se cometió el crimen. 4 miembros de la familia asaltaron la casa y perpetraron un terrible asesinato múltiple. Los asesinos fueron Charles Watson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins y Linda Kasabian.
Unos meses antes de este asesinato múltiple, Bobby Beausoleil, un miembro de la familia, asesinó al músico Gary Inman después de intentar que éste les entregara un dinero que había heredado. En el lugar de los hechos, los miembros de la secta escribieron en la pared, con la propia sangre de la víctima, Political Piggy, cerdo de la política, y dibujaron una pata de pantera, símbolo del movimiento Panteras Negras. Beausoleil fue detenido unos meses después. Esto propició que Manson le dijera a la familia que había llegado el momento de actuar. Y aunque no se sabe con certeza, parece que este ordenó el asesinato de Terry Melcher, un productor de música con el que Manson había tenido contacto gracias a su breve relación con un batería de los Beach Boys. Manson quería demostrar que tenía talento musical, pero Melcher no le dio la oportunidad. Así que los 4 asesinos acudieron a la supuesta casa de Melcher, pero allí ya no vivía él, sino que era el nuevo hogar de Roman Polanski y Sharon Tate. En la casa se encontraba Tate con unos amigos. Polanski estaba en Londres rodando una película. En ese lugar acabaron con la vida de 4 personas, y especialmente triste fue el asesinato de Sharon Tate, quien tras pedir que fuese raptada, y asesinada posteriormente al nacimiento de su hijo, fue asesinada por Susan Atkins, que le asestó varias puñaladas. Atkins, con una toalla empapada con sangre de Tate, escribió la palabra pig, cerda, en una puerta de la casa. Unos días más tarde, Manson ordenó el asesinato de Leno y Rosemary LaBianca. Cuando llegaron a la casa de pareja, Manson les maniató y Leslie Van Houten se encargó de matarlos. Charles Manson es, sin duda, uno de los asesinos más notorios. Murió el 19 de noviembre de 2017, pero todavía tiene un gran número de seguidores. Además, Manson ha inspirado distintas series o películas a causa de su historia y su personalidad. Si te gustó el vídeo no olvides darle a me gusta. Gracias.